Gracias por continuar con nosotros. Una noticia que no han resaltado los medios de comunicación del país, Mílice, fue la elección de una mujer como presidenta de Honduras. Sí es. Una mujer. Y debo decirle que para nosotros tiene un significado especial. Y yo supongo que tú estarás contenta con que elijan una mujer presidenta. Y no cualquier mujer, porque tú sabes que hay mujeres y mujeres. Sí. Hay mujeres que no tienen la perspectiva de género. Esta fue primera dama, ¿tú sabías? Sí, de Manuel Zelaya. De Zelaya. Sí. Se trata de una gran mujer que vivió en la República Dominicana. Porque ella y su esposo fueron deportados de Honduras, le dieron un golpe de Estado. Le dieron un golpe de Estado y estuvieron aquí en la República Dominicana. Yo tuve el privilegio de ser profesor de su hija. Ay, qué interesante. Aquí en la Pucamaima. Pero fíjense lo que ocurre. En Honduras, un gobierno corrupto lo echaban a patadas. Se decía que iba a ganar las elecciones. Las encuestas lo daban o sin un empate técnico. En Honduras no hay doble vuelta, porque el partido oficial se negó a hacer una doble vuelta. Claro. Entonces, esa es la situación, lo que tenemos en el día de hoy. Xiomara Castro. Sí. Xiomara Castro es la presidenta electa, aunque todavía faltan votos por contar. Sí. Ya a la medianoche estaba clarísimo, ya le llevaba 20 puntos de ventaja a su más cercano contrincante. Los datos más actualizados, que son con el 16% de las actas, le dan un 63%. No, 16%. Sí, le dan un 60%. No, ya pasaron del 50%, sí, claro. De las actas, porque ella en porcentaje sí. En porcentaje, no, de las actas con... Ok, sí, perfecto, bueno. Claro. Ella ya está por encima del 63%. Mira, el 41, con el 41.47% perfecto, sí. de las actas escrutadas, sí. Que eso fue a la medianoche, Xiomara Castro continuaba llevando la delantera en las presidenciales con 772.420 votos. Eso equivale al 53.48%. Habemos presidenta. Seguida de Nasri Asfura con 490.730 votos, que equivale a un 33%. Es una diferencia de 20%. Sí, es muy grande. Es muy grande. Había también otros aspirantes ahí que tenían bastante, como Yanni Rosenthal, y con 132.000, un 9%. Son los tres que tienen mayor votación del grupo de candidatos y candidatas a la presidencia de la República de Honduras. Interesante que desde el punto de vista político, bueno, Xiomara es de un pensamiento progresista. Sí, está proponiendo cambios sustanciales. Exactamente, cambios sustanciales y se suma a una posible ola, porque también veía ayer a Adalberto y amables televidentes que en Chile las encuestas que se están haciendo hasta ahora le dan la ventaja en segunda vuelta también al candidato que tiene también un pensamiento progresista. Entonces es interesante ver cómo la región estaría volcando nueva vez. Ya pasó eso en Perú. Exactamente, a gobiernos que sean más democráticos, más amigables con los derechos humanos. Así que muy bien. Sí. Había mucho miedo en el caso de Honduras porque el gobierno, aunque el presidente no aspiraba, sí estaba obviamente con su candidato oficialista, tiene los juegos pesados, ha usado mucho la represión y se temía que pudiese presentarse cualquier desconocimiento. Hay que ver todavía cuáles van a ser las reacciones, pero ayuda mucho que, contrario a lo que habían dicho algunas encuestas, sea una distancia abrumadora. Sí. Eso no, ayuda mucho. Y óiganme lo que hizo el gobierno para quedarse en el poder. Se le estaba acusando de fraude. Claro, en las elecciones pasadas. No, y ahora. Sí, ahora también, pero que viene de un historial, porque en las elecciones pasadas hubo muchos partidos que no reconocieron ese triunfo y lo acusaron de fraude. Claro, y un hermano preso, muchos problemas. Acusado de narcotráfico. Fíjense que en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, que hay una comunidad hondureña bastante grande, la gente no pudo votar por desorganización. Estaban acusando al gobierno de haber creado esa situación para que quedase en el poder. Pero aún así, le dieron una paliza. Una pela de calzón quitado. Qué cosa, oye, qué difícil gobernar en estos tiempos también. Porque es que lo que antes se hacía y encontraba el aplauso de sectores
similares a los beneficiados de este tipo de cosas en el mundo, se quedaban, no pasaba más nada. Pues ahora no es así. Ahora los pueblos reaccionan como pasó con este caso de Honduras. Hay resultados preliminares de Honduras que repetimos. Xiomara Castro es primera dama, ahora será la presidenta de la República. En Latinoamérica debe de haber júbilo dentro de los movimientos feministas. Las mujeres, por ser mujer no significa que enarbolen siempre los intereses de las mujeres. Por eso te decía que no es solamente por el hecho de ser mujer, sino por el tipo de mujer que es, porque bueno, aquí mismo en el Congreso hay mujeres, Alberto, que cuando se discuten temas que tienen que ver con reivindicar derechos de las mujeres dominicanas, están a la derecha de los asumen posiciones contrarias a las mismas mujeres con argumentos que son totalmente machistas. Y sin embargo hay hombres en ese Congreso Nacional que asumen posiciones que son favorables a las mujeres. Entonces, por eso yo soy de la que no creo que solamente es un asunto de mujer o hombre, es un tema del pensamiento, de la perspectiva de género. Volviendo al ámbito local, Milicy, para esta semana hay una serie de temas que van a llamar nuestra atención. Por un lado, el Congreso Nacional está convocado a modificar el presupuesto de la República, como se lo ha solicitado. El Poder Ejecutivo ha introducido un proyecto de modificación de ese Congreso. No es complementario, es simplemente una reorganización de los recursos que estaban presupuestados para este año. Y parte de esa reorganización perjudica grandemente a un sector que está reclamando mayores recursos. Y lo que se le está respondiendo es con una disminución, que es el sector salud. Se le está recortando 7.000 millones de pesos al sector salud. Eso no tiene ninguna lógica, ninguna justificación, señoras y señores. Es cierto que el gobierno había invertido más en salud en el año 2020 y 2021, pero eso tenía que ver con la respuesta ante el COVID, para comprar vacunas, para atender las necesidades extraordinarias que se crearon por lo de la pandemia. La pandemia sigue. Pero el tema es que el sistema sanitario nacional está en bancarrota, señoras y señores. Tenemos un 28% de los hospitales todavía en proceso de reconstrucción, con la mayoría de los servicios paralizados. Tenemos un déficit de personal que ronda, óiganme esto, las 10.000 enfermeras faltan. 10.000 enfermeras se necesitan en los hospitales. Y en algunos de ellos, este déficit es muy sustancial. Pero se necesitan casi 8.000 médicos para responder a las necesidades mínimas del primer nivel de atención en salud. Vale decir, para atender a los centros de atención primaria y a las unidades de atención primaria del territorio. Esto implica personal, equipo, movilidad. Óigame, los hospitales nuestros no tienen un sistema de informática que permita registrar los récords de los pacientes, para crear un récord único por cada individuo que asiste a estos centros a buscar atenciones. Y para eso se necesita dinero, señoras y señores. Se necesita mucho dinero. Pero hay otro caso que tal vez el presidente Luis Abinader ni siquiera lo sepa. Las autoridades actuales destituyeron a todos los directores de hospitales. Se ha quedado tal vez el 2% de los directores se quedaron. Por el resto fueron sustituidos. Pero igual cosa se hizo con el personal subalterno. Pues óyeme, Millicent, han sido, ahora le llaman, ¿cómo que le llaman? No es cancelaciones. Desvinculaciones. Desvinculado ese personal. Pero se quedaron las vacantes en la mayoría de los casos y solo algunas han sido llenadas. Es decir, que los hospitales ahora mismo están funcionando con un déficit extraordinario. Oigan. Y los propios empleados del gobierno, del PRM o aliados, que fueron designados en muchos hospitales, están esperando su nombramiento de hace 5, 6, 7 meses. Y se supone que por falta de fondos no lo han nombrado. Y entonces estos 7.000 millones, ¿por qué no lo usaron para eso? Pues es que yo no lo entiendo, Millicent. Bueno. Tú que eres tan inteligente y tan ingeniosa y
investigadora, búscamele una explicación a esto, porque yo no lo entiendo. Yo creo que esto merece una explicación y de manera pública le hago el emplazamiento a nuestro buen amigo José Rijo, que está en presupuesto, y a sus superiores, porque de verdad que no se entiende. Aquí República Dominicana de manera estructural ha venido arrastrando una deuda con el sector salud. Y parte de lo que vimos con el COVID, que fue una lección aprendida que tuvimos de manera conjunta, es ver las carencias del sistema sanitario. Si teníamos dudas cuando vino el COVID, ahí vimos a nuestros hospitales. Por ejemplo, el Laboratorio Nacional no tenía, señores, condiciones ni de hacer una prueba, ni de organizar a la gente, una mecánica básica para organizar a la gente dignamente y hacer una prueba. Ahora con el tema del COVID vemos también, y lo hemos discutido aquí, como ni siquiera tenemos inspectores, la cantidad de inspectores necesarios para salir a las calles a supervisar si se cumplen o no medidas. Esto tiene que ver con esa inversión, que en la Estrategia Nacional de Desarrollo hablaba de que eso iba a ir aumentándose gradualmente y que se iba a llegar a un 6%. Cuando se compara República Dominicana con los países de la región, nosotros aquí estamos muy por debajo del promedio, definitivamente, definitivamente, muy por debajo del promedio. Fíjate que en los hospitales faltan equipos de todo tipo, sobre todo equipos laboratorios, equipos para cirugías, equipamientos. Y te estoy hablando que faltan computadoras, cuestiones elementales. Los presupuestos son pírricos lo que tienen y se va una gran parte de ellos. ¿Tú sabes qué? Es mantener una planta eléctrica. Porque muchos hospitales no reciben el fluido eléctrico necesario porque están en pueblos pobres, en pueblos un poco, pero aún en los pueblos más grandes falla y las plantas consumen energía enorme, combustible, y hay que pagarlo. Una situación muy, muy precaria, pero que por demás está requete demostrado que el primer nivel de atención y la atención primaria en sentido general es una estrategia que se abandonó, que está en retroceso. En vez de incrementarse, y aquí hay que recordarle el estudio que hizo ADESA, la Alianza por el Derecho a la Salud, que demostró que de 7.000 unidades de atención primaria que deberían existir, según el registro del Servicio Nacional de Salud, solamente habían 1.900. Pero el estudio demostró que un tercio de esto, las condiciones de esas 1.900. Un tercio no están funcionando. Oigan eso. Un tercio. Entonces lo que tenemos son 1.200 y tantas unidades de atención primaria en condiciones de operatividad muy precaria, muy precaria. Y las unidades de atención primaria son claves porque, como dice su nombre, deberían de ser la puerta de entrada al sistema, Adalberto, y es lo que está más cerca del usuario, del ciudadano común. Entonces, cuando esto está fallando, estamos fallando desde el inicio. Pero hay cientos de organizaciones que han convocado para el domingo a una marcha por el derecho a la salud. Claro. Esa marcha hay que respaldarla porque imagínate tú, si una de las demandas de esa marcha es mayor inversión y mejor calidad del gasto en salud. Y entonces la respuesta del gobierno es reducir la inversión. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Vamos a la pausa de Alberto y ya cuando regresemos nos quedan también un par de temitas más para abordar con ustedes.